Hola a todos y bienvenidos a la cuarta entrega de esta exploración a fondo. Llevamos ya un recorrido fascinante y hoy llegamos justo a la parte 4 de 9 de esta serie, donde estamos escarbando directo en las raíces de la fe cristiana. Sí, escarbando literal, casi como arqueología. Y qué bueno estar de vuelta con todos los que nos acompañan hoy, porque, la verdad, el tema que traemos viene a sacudir un poco lo que siempre damos por sentado. Uf, ni me digas. Bueno, para quienes se unen por primera vez o los que ya vienen siguiendo todo el hilo, nosotros formamos parte de Somos Iglesia, o Sinode, que digamos es una red digital de creyentes dispersos. Ajá, sin instituciones de por medio. Exacto. Nuestra intención aquí no es como entregar respuestas prefabricadas, sino buscar juntos ese diseño original de la iglesia, yendo directo a las fuentes y sin filtros denominacionales. Tal cual. Y hoy tenemos sobre la mesa unas fuentes increíbles. Estamos usando el material del curso La Iglesia Apostólica de la Fundación Unánimes. Y claro, textos directos del Nuevo Testamento. Hechos y Primera a los Corintios, sobre todo. Exacto. Pero además, le vamos a sumar registros históricos romanos y cartas de los primeros líderes cristianos. Todo esto para, intentar responder a la gigantesca pregunta que nos quedó flotando la vez pasada. Que no es una pregunta menor, la verdad. Porque, a ver, conectando con el final de nuestra tercera parte, la duda era esta. Si ya entendimos que los creyentes originales no se reunían en un edificio a ofrecer sacrificios de animales, Claro, sin altar físico. sin altar, y que palabras como adoración y culto eran de uso exclusivo para el templo antiguo, entonces, ¿para qué exactamente se reunían los cristianos del primer siglo? Esa es la brújula de hoy. Porque, si quitamos el templo, quitamos el altar y quitamos la idea de ir a rendir culto, pues ¿qué nos queda? ¿Qué hacían un martes por la tarde? Exactamente, o el primer día de la semana. Y yo creo que para empezar a responder, el primer paso es hacer un ejercicio dificilísimo, que es desaprender nuestro vocabulario moderno. Totalmente. Hay que vaciar la mente un poco. Sí, porque si uno va a los textos originales, resulta que el Nuevo Testamento jamás, o sea, ni una sola vez, utiliza la frase servicio de adoración para describir una reunión de creyentes. Ni una vez. Es un concepto completamente ajeno a su época. Es súper loco. Es que es un invento muy posterior. Las palabras griegas que usaban los escritores bíblicos eran sunagog, que simplemente significa juntarse en un lugar, o usaban eclesía, Se traduce como asamblea, ¿verdad? asamblea, exacto. Nunca hablaron de ir al servicio, hablaban de congregarse. Y esto, aunque suene a tecnicismo, te cambia todo el enfoque, porque el propósito de esas asambleas primitivas era abrumadoramente horizontal. O sea, de unos a otros. Tal cual. No era un diseño vertical, no era, digamos, un grupo de personas intentando tener una experiencia mística superindividual con Dios, mientras ignoraban por completo el que tenían al lado. No, ni lo volteas a ver. Exacto. Es una experiencia en un mismo espacio físico rodeado de gente, pero fundamentalmente es individual, de consumo y 100% pasiva. Y tristemente, esa es la descripción perfecta de cómo suele funcionar la dinámica religiosa hoy en día. Hemos tomado el modelo de la butaca y la pantalla o del teatro y lo calcamos encima de las reuniones. Tal cual. Pero si revisas los verbos que el Nuevo Testamento usa para describir esas asambleas del primer siglo, pues es otro mundo. Son verbos de acción participativos. Recíprocos, digamos. Exacto. Usaban parakaleo, que es exhortar o consolarse mutuamente. Usaban esterosauro, que es fortalecer al otro cuando está débil. Y por encima de todos, la palabra clave, oikodomeo, que se traduce como edificar. Edificar. O sea, el acto de construir una casa, de poner un ladrillo sobre otro. Si volvemos a las analogías, ellos no iban a un teatro a mirar al frente. Iban, no sé, como a un proyecto de construcción en equipo. Claro, o a una mesa familiar. Eso. Una gran mesa familiar. Todos mirándose a los rostros, cada quien trayendo un plato, interactuando, todos remangados. La meta era que el que entraba saliera más fuerte y consolado por la comunidad. Totalmente. Y ojo, que no es una sugerencia ahí al aire. El apóstol Pablo lo pone como una regla de oro inquebrantable en 1 Corintios 14:26. Uf, ese versículo es clave. Sí, él establece el orden y dice, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, revelación, hágase todo para edificación.
Y hay que subrayar ese todo. Todo, o sea, incluso lo que pensaríamos que va dirigido a Dios. Exactamente. Cantar un salmo, compartir una revelación, orar. Todo tenía el propósito aplicativo y horizontal de construir al hermano de al lado. Pasaba por el filtro de la edificación mutua. Entiendo el punto perfecto. Era dinámico y horizontal. Y bueno, al ser así, al requerir que todos hablaran y se miraran a los ojos, lógicamente la sala de una casa era el lugar ideal. Sí, la escala humana era necesaria. Pero a ver, Camilo, digo, aquí quiero hacer un poco de abogada del diablo con una duda genuina que creo que a muchos les surge cuando leen esto. A ver, dale, ponla sobre la mesa. ¿No será que se reunían en las casas simplemente porque no les quedaba de otra? O sea, ¿eran minoría? ¿Eran pobres? ¿Roma los perseguía? Obviamente no tenían presupuesto para comprar un terreno en el centro de Éfeso. No. Claro, la cuestión financiera. Ajá. Tal vez ellos sí soñaban con tener un templo majestuoso lleno de mármol para honrar a Dios, pero simplemente pues no podían pagarlo aún. Bueno, es una suposición súper común. Y desde un ángulo sociológico tiene todo el sentido, ¿verdad? Uno asume que toda religión empieza pequeña y aspira a construir monumentos. Lógico. Pero lo que rompe nuestros esquemas por completo es que los documentos demuestran que el rechazo a los edificios no fue por falta de dinero, fue una postura doctrinal feroz. ¿Feroz? O sea, ¿una resistencia intencional? 100%, innegociable. A ver, para entenderlo bien, si digamos un romano súper rico se convirtió al cristianismo en el año 60 y les ofrecía construir un templo gigante de mármol, ¿ellos se habrían negado? Categóricamente sí, lo habrían rechazado de plano, porque para la mente de los apóstoles, volver a meter a Dios en un edificio de piedra era retroceder al antiguo pacto. Era negar que el velo se rasgó. Exacto, era negar el sacrificio de Cristo. Las Escrituras muestran ataques fulminantes contra esta idea. Pensemos en Esteban, justo antes de que lo apedreen, en Hechos 7. Uf, ese discurso es tremendo. Él está frente a las autoridades judías y culmina con esta bomba. El Altísimo no habita en templos hechos de mano. Y decir eso ahí, en Jerusalén, frente a los líderes del templo, pues era firmar su sentencia de muerte. Y literalmente le costó la vida decir eso. Sí, fue una blasfemia imperdonable para ellos. Y luego vemos a Pablo repitiendo la misma idea en Hechos 17. Y el contexto ahí es magistral, porque lo dice en Atenas. Rodeado de templos paganos. Rodeado del Partenón, de las estructuras más imponentes. Se para frente a la élite griega y les dice en la cara que el Dios que hizo el mundo no habita en templos hechos por manos humanas. Me vuela la cabeza tratar de dimensionar ese choque cultural. Porque para cualquier cultura antigua, llámese romana, griega o judía, la religión y el templo eran sinónimos, ¿cierto? Eran inseparables, claro. Concebir una religión sin un edificio sagrado, sin altar, era una locura total. Y lo increíble de los registros históricos es que esto no fue una fase pasajera. La Iglesia mantuvo esta postura radical durante siglos. Sí, y esto nos lleva a la siguiente fase de la historia. Si revisamos los siglos II y III fuera de la Biblia, con documentos romanos y cartas de líderes cristianos, vemos que el testimonio fue inquebrantable. O sea, no cambiaron de opinión cuando empezaron a ser miles de personas. Para nada. Se enfrentaron a la maquinaria del imperio. Por ejemplo, tenemos un documento muy temprano, la Epístola de Bernabé. Que es como del año 115, ¿no? Muy cerquita de los apóstoles. Exacto, apenas unas décadas después. Y ahí el autor habla del templo destruido de Jerusalén, y literalmente llama miserables y extraviados a los que confían su esperanza en un edificio material. Miserables. ¡Wow! Sí, les recuerda con vehemencia que el único templo verdadero somos nosotros, las personas. Definitivamente no buscaban ser políticamente correctos. Tenían clarísimo el diseño. Era un tema de identidad vital. Y si avanzamos unos 40 años, llegamos al año 155, al martirio de Policarpo. Él era un anciano, el obispo de Esmirna. Ajá, una historia muy fuerte. Cuando lo arrestan, la multitud pagana exige su muerte en el estadio con una ira incontrolable. Y creo que aquí es súper importante entender por qué los romanos estaban tan furiosos. Porque no es que les molestara sumar otro dios. Roma era politeísta. Claro, tenían dioses de sobra. El problema era la paz de Aurum, la paz con los dioses. Para el ciudadano romano,
Ir al templo y postrarse ante las estatuas era un deber para mantener a los dioses contentos. Exacto. Era un deber cívico. Si los dioses estaban felices, pues había buenas cosechas y no había plagas. Entonces, cuando Policarpo y los cristianos se negaban a hacer esto, no era solo una opinión distinta. Los romanos lo veían como una traición y un peligro para la seguridad del imperio. Has dado en el clavo con esa mentalidad. Por eso gritaban en el estadio que Policarpo era el destructor de sus dioses. Lo acusaban específicamente de enseñar a las masas a no sacrificar y a no adorar en los templos. Y ahí entra una palabra clave que debemos aclarar. Cuando decían adorar, usaban la palabra griega proskuneo. Y proskuneo no era cantar canciones lentas, ¿verdad? No tenía nada que ver con música. Significaba el acto físico de postrarse, arrodillarse, hasta tocar el suelo con la frente ante una estatua o un altar. Policarpo les decía que ya no había lugares sagrados para hacer proskuneo. Precisamente. Y por eso lo ejecutaron. Y esta convicción de no tener lugares sagrados se mantuvo firme frente a todos los ataques. Saltando al año 200 o 230, encontramos a Orígenes defendiendo la fe contra un filósofo pagano llamado Celso. Me imagino que Celso los veía como una secta rarísima. Su crítica seguro era tipo, ustedes no tienen sacerdotes, no tienen altares, ni estatuas. ¿Qué religión son? Esa era literalmente la burla de Celso. Los veía como bárbaros. Pero la respuesta de Orígenes es tajante. No se disculpa. No dice, ay, es que estamos ahorrando para un templo. Ya casi lo construimos. No. Él escribe, nos objetamos a construir altares, estatuas y templos porque hemos aprendido de Jesucristo la verdadera forma de servir a Dios. Nos objetamos. Es un rechazo activo. Es no queremos porque va contra lo que enseñó Cristo. Es que la consistencia histórica es innegable. Y luego llegamos a Arnovio de Sica, ya casi en el año 300, ¿cierto? Así es, 3 siglos después. Arnovio era un pagano convertido, conocía ambos mundos, y reafirma esta realidad diciendo, no levantamos templos para ceremonias de adoración ni les construimos altares. 300 años. Es la distancia entre nosotros hoy y el siglo XVIII. Es muchísimo tiempo manteniendo ese diseño de casa sin templos intacto. Y esto los lleva a un dato histórico que es súper irónico y fascinante. A ver. Justamente por no tener edificios ni altares y por no practicar el proskuneo ante imágenes, en todo el Imperio Romano a los cristianos se les llamaba ateos. ¡Uf! ¡Qué locura! Es una paradoja tremenda. Totalmente. Definición de religión. Exacto. Si religión es templo de mármol, sacerdote de lino, altar con sangre y postrarse ante un Dios visible, y de pronto llega gente que se junta en un comedor a compartir pan y a leer cartas, diciendo que Dios no habita en lugares sagrados, pues el romano dice, ¿no tienen religión? Son ateos. Era un sistema que sencillamente no existía en su mente. Y bueno, todo este conflicto nos lleva a la parte más práctica de esta exploración, porque si rechazaron los templos y si la adoración como proskuneo ya no era la actividad central del domingo, entonces, ¿dónde encaja esta rendición en el diseño del Nuevo Testamento? Esa es la pregunta del millón. Porque el proskuneo no desaparece, pero cambia de lugar. Cuando Pablo describe una asamblea en 1 Corintios 14, menciona el caso de un incrédulo que entra a la reunión en la casa. Sí, entra y ve a todos participando. Exacto. Escucha a todos hablando, sus secretos quedan al descubierto y en ese momento de convicción, dice el texto, que cae sobre su rostro, se postra, ahí está el proskuneo, y declara que Dios está verdaderamente entre ellos. O sea, la postración es el evento de salvación, la rendición inicial. Exacto. Es el momento de entrega del incrédulo. Pero el giro gigante aquí es que una vez que esa persona es redimida y se levanta del suelo, su rol en la comunidad cambia por completo. Ya no se queda postrado cada semana en una esquina. No, ya no se espera que sea un adorador pasivo. Pasan a ser, como les dice el apóstol Pedro, piedras vivas. Piedras vivas. ¡Qué contraste poético de verdad! En un mundo lleno de piedras inertes, de mármol, de los templos paganos, Pedro les dice, ustedes que respiran y sienten, ustedes son el material de construcción ahora. Y es una responsabilidad inmensa. Dejan de ser consumidores religiosos que asisten a un lugar a recibir favor de un profesional
y se convierten en los bloques que sostienen todo. Cada persona es directamente responsable del ánimo y crecimiento del hermano. Eso es recuperar la horizontalidad de la que hablábamos. Y creo que a nivel práctico, este es uno de los descubrimientos más confrontativos. Y ojo, no es para criticar por criticar lo que pasa hoy en día, sino para asombrarnos de la intención original de Cristo. Es volver a la raíz. Porque implicaba amarse en la vida real. Si alguien está pasando un luto o un problema financiero, en este diseño de casas, no esperan que el líder lo resuelva solo. Toda la comunidad sostiene el peso. Claro, operando como piedras vivas de verdad. Todos aportando, enseñando o soportando. Y es infinitamente más exigente ser una piedra viva con gente imperfecta que solo ir a sentarse a un edificio hermoso una vez por semana. Esa es la esencia innegociable de la Asamblea Bíblica. Somos el templo 24/7. Nos reunimos para afilar herramientas, para consolarnos y edificarnos unos a otros. Y analizar todo esto, ver cómo pasamos de esa mesa participativa a la dinámica moderna de la butaca y la pantalla, nos deja con una reflexión bien profunda. Imagínense todos en casa. Si mañana desaparecieran todos los edificios religiosos del mundo, con sus escenarios y programas. ¿Qué quedaría de nuestra comunidad? Exacto. Si nos quitan el contenedor físico, ¿sabríamos cómo reunirnos en una sala a edificarnos? ¿O nos sentiríamos completamente perdidos sin un programa? Es una pregunta que de verdad examina nuestros cimientos y nos abre la puerta de par en par para nuestro próximo encuentro. Porque si el diseño original era tan participativo, todos aportando alrededor de una mesa, nos surge una duda histórica gigante. Gigante. ¿En qué momento exacto la Iglesia decidió sentar a todos, en silencio, en filas ordenadas, a escuchar a un solo hombre hablar desde un púlpito durante 1 hora? ¿De dónde salió el formato del sermón moderno si no había rastro de él en los primeros 3 siglos? Pues esa es precisamente la pieza del rompecabezas que vamos a armar en la siguiente exploración. Y, bueno, para quienes nos escuchan, si sienten que estas preguntas y este asombro por el diseño original les resuenan internamente, queremos compartirles algo. Hemos estado construyendo un espacio digital para explorar todo esto con libertad. Así es. Si esto te resuena, si tienes preguntas parecidas, los invitamos a darse una vuelta por synodate.org. Recuerden que Synodate significa Somos Iglesia, no denominaciones. No es una institución, es una red abierta. Es un mapa para los que buscan. Exacto. Hay recursos como una wiki doctrinal con más de 170 artículos, organizados desde la escritura, sin empujar agendas denominacionales. Es gratuito y no hay presión de dejar su congregación. Es solo por si quieren investigar y no caminar solos. Totalmente invitados. Y para aterrizar lo de hoy, les dejamos una tarea práctica. Tómense un tiempo esta semana, abran sus Biblias y lean 1 Corintios 14 desde el versículo 26. Léanlo con estos nuevos lentes de la edificación mutua. Exacto, y comprueben en el texto lo que repasamos hoy. Que sea la escritura la que revele el diseño. Tal cual. Bueno, nos despedimos por hoy agradeciendo inmensamente a todos los que nos prestan sus oídos. Les enviamos un abrazo sumamente cálido y una bendición sincera en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que esta semana reflexionemos sobre lo que significa ser verdaderamente piedras vivas. Hasta la próxima exploración a fondo.